Todos se burlaron del pequeño niño cuando dio un paso hacia el caballo indomable y susurró: «No necesito silla ni riendas». La multitud rió, hasta que el animal bajó la cabeza. Cuando se dieron cuenta de quién era realmente el niño, todos quedaron paralizados en silencio. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El aire en el rancho. El porvenir olía a polvo y a desesperación. «¡Otra vez! ¡Miren nomás! ¡Casi me parte la cabeza!». El grito de Carlos retumbó en el corral principal. Todos los vaqueros que estaban cerca se acercaron corriendo. El hombre, el más fuerte de todos, se sacudía el polvo de la camisa. Su sombrero estaba tirado en el suelo, a varios metros de distancia. En el centro del corral, alejado de todos, un caballo de pelaje oscuro como la noche resoplaba, con los ojos muy abiertos y blancos alrededor. Era Relámpago. «No te acerques más, hombre», dijo una voz calmada pero firme. Era el señor Luis. El vaquero más viejo del lugar se acercó a la cerca con pasos lentos. Sus manos, llenas de cicatrices y callos, se apoyaron en la madera gastada. «Eso es lo que quiere, que te acerques para patearte». Carlos se pasó la lengua por los dientes frontales, una y otra vez. Su cara estaba roja de la rabia y la vergüenza. «Es un animal, Luis. Nada más. Yo he domado decenas. Este no será diferente». «Este sí es diferente», murmuró Luis, sin quitar la vista del caballo. «Y tú lo sabes». Relámpago parecía escucharlos. Giró su cabeza poderosa hacia ellos. Su crin negra y espesa voló con el viento seco de la tarde. No relinchó. Solo los observó, pero en sus ojos marrones, tan oscuros que parecían pozos sin fondo, había una luz de alerta, de furia contenida. No era el mirar de un caballo asustadizo, era el mirar de un preso que espera su momento. Don Javier salió de la casa principal. No corrió, caminó con los hombros rectos pero la mirada cansada. Llegó hasta el borde del corral y se detuvo junto a Luis. No dijo nada al principio, solo miró a Relámpago. Luego miró la cerca de madera. Varias tablas estaban rotas, recién reparadas con clavos nuevos. «La tercera vez esta semana», dijo Javier por fin. Su voz era grave, como el rumor de una piedra rodando. «Jefe, déjeme intentarlo de nuevo, pero con el lazo bien puesto», insistió Carlos, recogiendo su sombrero. «Le juro que esta vez...». «No», cortó Javier. La palabra fue simple y cortante. «Ya viste lo que pasó. Casi te mata. Y si te mata, ¿quién me paga al médico? ¿Quién alimenta a tu familia? No». Carlos cerró la boca, pero sus puños se apretaron. Miró a Relámpago con odio. El caballo, como si lo sintiera, golpeó el suelo con una pata delantera. Un sonido seco, una advertencia. «¿Y entonces qué hacemos, jefe?», preguntó otro vaquero más joven, desde atrás. «No podemos ni limpiar su corral sin que se enloquezca. Es un peligro». «Lo sé», dijo Javier. Sacó del bolsillo de su pantalón un reloj de metal plateado. Lo abrió, miró la hora aunque todos la sabían, y lo volvió a guardar. Un gesto que hacía siempre. «Lo sé». La tarde comenzaba a caer sobre las montañas de Jalisco. El rancho El Porvenir, con sus establos de madera y su casa grande pero descuidada, se teñía de color naranja. Pero el color no traía calidez, solo resaltaba el polvo en el aire, las grietas en las paredes, la cerca rota, un rancho cansado. Luis se quedó mirando a Relámpago un rato más. Los demás vaqueros se fueron, murmurando entre ellos. Carlos escupió al suelo antes de marcharse. «Un demonio», dijo uno de los hombres al alejarse. «Ese caballo tiene un demonio adentro, mi abuela lo decía. Los ojos así, tan negros, es que algo malo vive en él». «Cállate, hombre», dijo otro, pero sin mucha convicción. Cuando solo quedaron Javier y Luis junto al corral, el viejo vaquero habló de nuevo, muy bajo. «No es un demonio, patrón». Javier no respondió. Sostenía la mirada con el caballo. Relámpago no se movía. «Es solo un corazón roto», añadió Luis. «Los corazones rotos no le parten el brazo a un hombre, Luis», dijo Javier por fin. «Las deudas sí pueden partir un rancho en dos. Y ese animal es una deuda ambulante. Come, necesita cuidado y no produce nada, solo problemas». «Él no fue siempre así», recordó Luis. «De potrillo. Era como la seda. Recuerda». Javier hizo un gesto con la cabeza, como quitando un pensamiento. «Eso fue antes. Ahora es esto. Y yo no puedo con esto. No ahora». Volvió a sacar el reloj, lo tocó. «El banco en Guadalajara me espera otra vez. Necesito pagar a finales de mes, si no...». No terminó la frase, no hacía falta. Luis conocía las cuentas.
Las malas cosechas, los precios bajos, las reparaciones. El porvenir se estaba hundiendo, lento pero seguro. ¿Y si lo vendemos? Empezó a decir Luis. ¿A quién le vendo un caballo que mata gente? Lo interrumpió Javier con una amargura que le salió sin querer. ¿Quién lo compra? Solo alguien que quiera usarlo para pelear, para apuestas clandestinas. Y yo no soy ese hombre. Elena me mataría desde el cielo. Al mencionar ese nombre, el aire pareció cambiar. Luis bajó la cabeza. Relámpago, en el corral, movió una oreja. La izquierda tembló levemente. Ella lo crió, susurró Luis. Desde el primer día, él la seguía a todos lados, como un perrito. Pues ella se fue, dijo Javier, y su voz sonó dura, incluso para él mismo. Y él se quedó aquí, y se volvió esto. Y yo me quedo aquí, y me estoy volviendo esto. Un gesto vago con la mano, que abarcó el rancho desgastado, el corral, el caballo indomable. Suspiró. Era un sonido largo, pesado. Mañana, dijo, mañana tomo una decisión, no podemos seguir así. Sin decir más, dio la vuelta y caminó de regreso a la casa, con sus pasos medidos y su espalda recta cargando un peso invisible. Luis se quedó solo con el caballo. El sol ya estaba muy bajo. Las sombras se alargaban. El viejo vaquero metió la mano en su bolsillo y sacó un trozo de manzana seca. La sostuvo en su palma abierta sobre la cerca. «Ven, muchacho», dijo, con una voz que ya no usaba con nadie más. «Ven, solo soy yo». Relámpago lo miró. Durante un instante pareció que los ojos negros se suavizaban. Dio un paso hacia adelante, luego otro. Luis no se movió. Su corazón latió con una esperanza pequeña, pero entonces el caballo detuvo sus pasos. Algo pasó por su mirada, un recuerdo quizás, un dolor. Su oreja izquierda tembló de nuevo. Resopló fuerte, dio media vuelta brusca y se alejó al otro extremo del corral, dejando al viejo con la manzana en la mano y una tristeza antigua en el rostro. «Tienes razón, Javier», murmuró Luis para sí, guardando la fruta. Un corazón roto no parte brazos, pero puede endurecer a un ser hasta volverlo irreconocible. Dentro de la casa, don Javier estaba de pie frente a la ventana de la cocina. Con una mano apoyada en el marco, miraba el corral a lo lejos. Veía la figura oscura de Relámpago, quieta ya en un rincón. Un animal magnífico, un desastre total. Encendió la lámpara de gas. La luz débil iluminó una pila de papeles sobre la mesa. Facturas, cartas del banco, números escritos una y otra vez que nunca cerraban. Sacó el reloj de nuevo. Esta vez no lo abrió. Solo lo sostuvo en su mano, sintiendo el metal frío y liso. Era el reloj de su padre, el hombre que le había dejado el porvenir lleno de vida y de futuro. Y ahora, «Lo siento, viejo», murmuró hacia el reloj. «No sé cómo arreglarlo». Afuera, la noche cayó por completo. Los sonidos del rancho cambiaron. Los grillos empezaron su canto. De vez en cuando, un relincho suave de otro caballo en los establos, pero del corral principal no salía ningún sonido. Relámpago estaba quieto en la oscuridad, vigilante, solo, un centinela de su propia prisión. A lo lejos, en el camino de tierra que conectaba el rancho con el pueblo más cercano, los faros de un autobús viejo cortaron la negrura por un momento. El autobús no se detuvo en el porvenir. Siguió de largo, dejando una nube de polvo que brillaba bajo la luz de la luna. Pero antes de seguir, una figura pequeña y delgada se bajó en la curva, justo donde empezaba el camino de la entrada. La figura se ajustó una mochila en los hombros y miró hacia las luces tenues del rancho, que parpadeaban como estrellas caídas entre los árboles. Luego, empezó a caminar. La figura siguió avanzando por el camino de tierra. Los pies pequeños levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso. La mochila, demasiado grande para su espalda, se balanceaba de un lado a otro. Diego llegó hasta la entrada principal del rancho, donde un letrero de madera gastada colgaba de 2 postes. «El porvenir», decía. Las letras estaban medio borradas por el sol y la lluvia. Se detuvo, miró el letrero. Luego, miró más allá, hacia la casa, los establos, los corrales. Todo era más grande de lo que había imaginado. Se ajustó la correa de la mochila que le raspaba el hombro y respiró hondo. El aire olía distinto aquí, a tierra, a animales, a algo verde que no conocía. «Oye, ¿tú qué buscas?». La voz áspera lo hizo saltar. De detrás de un montón de pacas de heno salió un hombre alto y ancho. Era Carlos. Se acercó, limpiándose las manos en los pantalones. Su mirada recorrió a Diego de arriba a abajo, rápida, despectiva. Diego abrió la boca, pero las palabras no salieron. Solo un sonido pequeño. Tragó saliva. «Pregunté, niño, ¿qué haces aquí? Este no es lugar para andar vagando».
Busco a don Javier, logró decir Diego. Su voz sonaba delgada como un hilo. Carlos soltó una risa corta. Don Javier, ¿y tú quién eres? Soy Diego, soy el hijo de Elena. El nombre cayó entre ellos como una piedra en un charco silencioso. La sonrisa burlona de Carlos se desvaneció un instante. Frunció el ceño. Elena, la domadora. Diego asintió. No dijo nada más. Carlos lo estudió de nuevo, pero ahora con más curiosidad que desprecio. Ya, pues el jefe no tiene tiempo para visitas, menos de niños. Dio media vuelta como si el asunto estuviera terminado. Vete por donde viniste. Pero tengo que verlo, insistió Diego, dando un paso adelante. Su voz ganó un poco de fuerza. Es importante. Carlos se volvió irritado. Importante. ¿Qué puede ser importante con un mocoso como tú? Anda, lárgate antes de que... Carlos. La voz venía de la puerta de la casa. Don Javier estaba allí, de pie en el umbral. No parecía enfadado, solo profundamente cansado. Sus ojos pasaron de Carlos a la figura pequeña y polvorienta en medio del patio. ¿Qué pasa? Nada, jefe, dijo Carlos rápidamente. Este niño dice que lo busca a usted, que es el hijo de la Elena. Yo ya le decía que se vaya. Don Javier no respondió a Carlos. Bajó los 2 escalones de madera y caminó lentamente hacia Diego. Se detuvo a 1 metro de distancia. Su mirada era difícil de leer. «Eres el hijo de Elena», dijo, no como pregunta, sino como una confirmación. «Sí, señor». «¿Y tu madre?» Diego miró al suelo. Sus dedos se aferraron a la correa de la mochila. Se fue. Hace 3 semanas. Un silencio pesado llenó el espacio entre ellos. Don Javier cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había algo distinto. No era suavidad, pero sí un reconocimiento duro. ¿Y viniste solo? Sí, en el autobús. Ella me dio una carta para usted, y me dijo que viniera aquí si a ella le pasaba algo. Diego bajó la mochila al suelo con esfuerzo. Abrió el cierre principal y sacó un sobre blanco, arrugado y sucio en los bordes. Lo extendió hacia don Javier con una mano que temblaba levemente. Javier tomó el sobre, no lo abrió de inmediato. Lo sostuvo, mirando su nombre escrito en letra familiar, elegante, una letra que no veía desde hacía años. «Carlos», dijo sin levantar la vista. «Sí, jefe. Ve a avisar a Luis. Dile que prepare la habitación pequeña, la del fondo del pasillo». Carlos parpadeó sorprendido. ¿La habitación? ¿Para él? Sí, para él. Javier por fin alzó la vista y clavó sus ojos en Carlos. Ahora. Carlos contuvo un resoplido, dio una última mirada de incredulidad a Diego y se alejó murmurando. Cuando se fueron, don Javier abrió el sobre, sacó una sola hoja de papel, leyó en silencio. Su expresión no cambió, pero la mano que sostenía la carta se tensó, haciendo que el papel crujiera un poco. Al terminar, guardó la hoja en el sobre y el sobre en el bolsillo de su camisa. «Tu madre escribió esto hace mucho tiempo», dijo, más para sí que para Diego, cuando todavía trabajaba aquí. Diego solo asintió. Sentía un nudo grande en la garganta. «Dice que eres un niño bueno, tranquilo, y que pido perdón por molestarte». Don Javier respiró hondo. «Ella no molesta, nunca molestó». Miró a Diego directamente. «Puedes quedarte unos días hasta que veamos qué se puede hacer». «Gracias», susurró Diego. «No me des las gracias. El rancho no es un lugar para niños, es trabajo duro, y yo...» Hizo una pausa, buscando las palabras. «Yo tengo muchas cosas en la cabeza, no podré cuidarte». «No necesito que me cuiden», dijo Diego rápidamente. «Puedo trabajar, puedo ayudar». Una sonrisa muy pequeña, casi triste, apareció en los labios de Javier. «Ya veremos». En ese momento, Luis apareció desde los establos. Se acercó, limpiándose las manos en un trapo. Sus ojos claros y arrugados se posaron en Diego y se abrieron un poco más. «¿Diego?», preguntó. Su voz era suave como el viento entre las hojas. Diego lo miró, confundido. «Soy Luis, amigo de tu mamá». El viejo vaquero se arrodilló en el polvo para quedar a la altura del niño. «Ella me hablaba mucho de ti, decía que tenías sus mismos ojos». Al oír eso, algo se quebró dentro de Diego. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no quiso dejar caer. Apretó los labios. «Vamos», dijo Luis, poniéndose de pie con un pequeño gemido. «Te muestro dónde vas a dormir. Debe estar lleno de telarañas, pero lo arreglamos».
La habitación pequeña estaba, efectivamente, llena de polvo y olía a encierro. Tenía una cama angosta, un armario vacío y una silla. Una ventana miraba hacia los corrales traseros. Luis abrió la ventana de par en par, dejando que entrara el aire de la tarde. «Aquí vivía tu mamá cuando empezó a trabajar», comentó Luis sacudiendo la manta de la cama. «Hace mucho, mucho tiempo». Diego dejó su mochila en el suelo. Se acercó a la ventana. Desde allí podía ver parte del corral grande. No vio al caballo oscuro, pero sí las tablas rotas de la cerca. «¿Ese corral está roto?», preguntó. Luis se acercó a su lado, siguió su mirada. «Sí, lo rompe una y otra vez un caballo que vive ahí. Se llama Relámpago». «¿Por qué lo rompe?». «Porque está enojado, o triste, o tiene miedo. Nadie lo sabe bien». Luis puso una mano en el hombro de Diego. Era una mano pesada, callosa, pero suave. «Es mejor que no te acerques por ahí. Ese caballo no es como los demás». Antes de que Diego pudiera preguntar más, se oyeron voces y risas fuera. Luis suspiró. «Son los muchachos, vienen a ver la novedad». Se dirigió a la puerta. «Quédate aquí, yo iré a buscar algo de comida para ti. ¿Tienes hambre?». Diego asintió. Tenía hambre desde el mediodía, pero no lo había notado hasta ahora. «Bueno, no salgas hasta que yo vuelva». Pero cuando Luis se fue, las risas se acercaron más. Diego se quedó junto a la ventana, intentando pasar desapercibido. Vio a 3 vaqueros jóvenes acercarse al corral roto. Uno de ellos señaló la casa, hacia la ventana donde Diego estaba. Los otros rieron. No podía oír lo que decían, pero sabía que hablaban de él. Se alejó de la ventana y se sentó en el borde de la cama. Abrió su mochila y sacó su tesoro más preciado, una foto enmarcada. Era de su madre, sonriendo, con un caballo joven y claro a su lado. La acarició con el dedo. Un rato después, Luis regresó con un plato de frijoles, arroz y una tortilla de maíz. También traía un vaso de agua. «Come», dijo. «Luego puedes descansar. Mañana ya veremos». Diego comió en silencio. La comida estaba buena, simple. Luis se sentó en la silla, tallando algo pequeño con un trozo de madera y un cuchillo. No hablaron. El silencio no era incómodo. Era un silencio que esperaba. Cuando terminó de comer, Luis recogió el plato. «El baño está al final del pasillo. Si necesitas algo en la noche, mi cuarto es el primero a la izquierda. No tengas miedo de llamar». «No tendré miedo», mintió Diego. La noche cayó sobre el porvenir con un manto de estrellas brillantes. Desde su ventana, Diego veía las luces de los otros cuartos apagarse una a una. El rancho se llenó de sonidos nuevos: el susurro del viento en los árboles, el lejano balido de una oveja, el crujido de la madera de la casa, y luego, los caballos. Eran relinchos suaves, sonidos de pezuñas contra la tierra, resoplidos, sonidos vivos. Diego se acostó en la cama, mirando al techo oscuro. Pensó en las historias que su madre le contaba antes de dormir. Historias de un rancho entre montañas, de caballos que entendían el lenguaje del corazón, de un potrillo negro como la medianoche que era el más travieso de todos. «Se llamaba Relámpago», le decía ella, acariciándole el pelo, porque corría tan rápido que parecía un rayo, y porque en sus ojos a veces brillaba una chispa, como antes de una tormenta. Un relincho más fuerte, agudo, cortó el aire de la noche. Venía del corral grande. No sonaba como los otros, sonaba a protesta, a insomnio, a algo atrapado. Diego se sentó en la cama, escuchó. El relincho no se repitió, pero en su lugar hubo un golpe seco y fuerte contra la madera. 1, 2 veces. Sin pensarlo, se levantó. Se acercó descalzo a la ventana. Desde allí, con la luz de la luna, podía ver la silueta del caballo oscuro. Relámpago. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia la casa. O tal vez, mirando hacia la ventana. Diego no podía ver sus ojos, pero sintió que el animal lo estaba viendo. No con furia, con curiosidad. Permaneció allí un buen rato, el niño y el caballo observándose a través de la distancia y la oscuridad. Hasta que, finalmente, Relámpago bajó la cabeza y dio media vuelta, desapareciendo en la sombra de su corral. Diego volvió a la cama, se acurrucó bajo la manta delgada. Por primera vez desde que llegó, no se sintió completamente solo. Afuera, en la noche, había algo que también estaba despierto, algo que, como él, escuchaba los sonidos del rancho y tal vez también recordaba. El amanecer llegó con un calor que ya prometía sofocar. Diego despertó con el sonido de los gallos y el movimiento de los hombres afuera. Se vistió rápido, con la misma ropa del día anterior, y salió de su cuarto. En la cocina grande, una mujer mayor que no había visto antes le sirvió un plato de avena y un vaso de leche. «Eres el niño nuevo», dijo la mujer, sin sonreír pero sin ser grosera. «Come».
El trabajo no espera. Diego comió en silencio. A través de la ventana de la cocina veía a los vaqueros reunidos cerca del gran corral. Don Javier estaba hablando con ellos, señalando hacia las montañas. Luis estaba a su lado, con los brazos cruzados. Cuando terminó, Diego llevó su plato y vaso al fregadero. «Gracias», murmuró. La mujer asintió. «Si quieres hacerte útil, ve a dónde está el señor Luis, él te dirá qué hacer». Diego salió al patio. El sol de la mañana pegaba fuerte. Se acercó al grupo de hombres, pero se quedó a una distancia prudente, escuchando. «Necesitamos mover el ganado pequeño al pasto del norte antes del mediodía», decía Javier. «Carlos, tú y Manuel se encargan». «Claro, jefe», dijo Carlos. Luego, su mirada se desvió hacia el corral de Relámpago. El caballo estaba en el centro, quieto, como una estatua de azabache. «¿Y qué hacemos con ese problema? Con el calor, se pondrá más nervioso». «No te preocupes por eso», interrumpió Luis, su voz tranquila pero firme. «Yo me encargo de darle agua y heno. Tú ocúpate del ganado». Carlos se pasó la lengua por los dientes frontales. «Siempre te encargas tú, Luis, y siempre está igual. Quizás lo que necesita es una mano firme, de las que saben». Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Los otros vaqueros miraron al suelo. «Ya hablamos de eso», dijo Javier con tono final. «Tú tienes tu trabajo, hazlo». Carlos no dijo nada más, pero su mandíbula se apretó. Dio media vuelta y caminó hacia los caballos que estaban ensillados, llamando a Manuel con un gesto brusco. Don Javier suspiró. Al mirar alrededor, sus ojos encontraron a Diego, parado cerca del pozo. «Niño», llamó. Diego se acercó. «Hoy puedes ayudar a Luis con las tareas pequeñas, barrer el establo, llevar el heno a los potrillos, cosas así, ¿entendido?» «Sí, señor». «Bueno, Luis, él te sigue». La mañana pasó lenta y calurosa. Diego siguió a Luis como una sombra. Barrió el establo principal donde otros caballos, mansos y curiosos, metían la cabeza para olfatearlo. Ayudó a llenar cubos con agua. Aprendió a distinguir el heno bueno del que estaba mohoso. Luis le hablaba poco, pero sus instrucciones eran claras y pacientes. «Tu mamá», dijo Luis de repente, mientras ataban un fardo de heno. Empezó así también, barriendo, observando. A los animales les gustaba a ella al instante. Diego sintió un pinchazo de orgullo y de tristeza a la vez. ¿Ella realmente los domaba? Luis dejó el fardo y se enderezó, poniendo una mano en la espalda. «No, hijo, ella no domaba, ella conversaba, les hablaba, los escuchaba. Es distinto». Miró a Diego con sus ojos claros. «Tú ya sabes de qué hablo. Lo vi anoche en tu ventana». Diego bajó la cabeza, avergonzado. Pensó que nadie lo había visto. «No es malo», dijo Luis. «Solo ten cuidado. Algunos corazones salvajes son así por una razón, y lastiman sin querer». Al mediodía, el calor era pesado como una manta mojada. Los vaqueros que habían ido con el ganado regresaron sudando y de mal humor. Carlos bajó de su caballo con movimientos bruscos. Su mirada iba una y otra vez al corral de Relámpago. El caballo oscuro caminaba de un lado a otro, nervioso. El sol parecía hervirlo dentro de su encierro. Los hombres se sentaron a la sombra de un gran árbol a comer. Diego se sentó un poco aparte, mordiendo una tortilla con queso que Luis le había dado. Escuchaba las conversaciones. «Con este calor, ese animal va a explotar», dijo uno. «Javier debería tomar una decisión de una vez», dijo otro. «¿Qué decisión? Nadie lo quiere. Es un regalo envenenado». Carlos, que masticaba en silencio, tragó y habló. «Es un caballo, punto. El problema es que todos le tienen miedo, hasta el jefe». Sacudió la cabeza. «Un lazo bien puesto, un rodeo corto para que se canse, y listo. En 2 días está comiendo de mi mano». Luis, que estaba sentado cerca de Diego, murmuró. «El miedo es sensato, Carlos. No es cobardía». Carlos lo miró, desafiante. «¿Y tú qué sabes, viejo? Tú solo lo alimentas como a un perro faldero. Eso no es tener un caballo, eso es tener un adorno peligroso». «Es mejor un adorno que un desastre», replicó Luis, calmado. «El desastre ya lo tenemos», dijo Carlos, levantando la voz. Señaló el rancho con un brazo. «Mira esto, todo se cae a pedazos, y tenemos un caballo de raza que vale más que todos los otros juntos, pudriéndose en un corral porque nadie se atreve». Se puso de pie. «Pues yo sí me atrevo». «Carlos, no hagas tonterías», dijo Manuel, el otro vaquero. «¿Tonterías? Es mi trabajo, soy el mejor con el lazo aquí. Si yo no puedo, nadie puede». Su mirada ardía con un fuego peligroso.
El desafío estaba en el aire, y todos lo sentían. Sin esperar más, Carlos caminó con determinación hacia el cobertizo de los aparejos. Salió con un lazo largo y grueso, de cuero bien trenzado. Lo probó, haciendo que silbara al cortar el aire. «Carlos, espera», dijo la voz de don Javier. Salía de la casa, su rostro serio. «Baja ese lazo. Jefe, déjeme demostrárselo. Una vez, si no funciona, acepto lo que usted decida. Te dije que no». «Es un caballo, jefe, no un diablo». Carlos gritó ahora, su orgullo herido. ¿Vamos a dejar que un animal nos gobierne? ¿A nosotros? La pregunta quedó flotando. Javier miró a los otros vaqueros que bajaban la vista. Miró el corral. Relámpago se había detenido, observando la escena. Sus orejas estaban planas contra la cabeza. Una mala señal. «Una vez», dijo Javier por fin, la palabra saliendo como un suspiro forzado. «Solo una. Y si sale mal, tú asumes la responsabilidad». Carlos asintió, una sonrisa triunfal en su rostro. «No saldrá mal». Luis se puso de pie de un salto, algo inusual en él. «Javier, por favor, no». «Está decidido, Luis». El viejo vaquero miró a Diego. En sus ojos había una advertencia y un miedo profundo. Diego sintió un frío en el estómago. Carlos se acercó al corral. Los otros vaqueros se levantaron, acercándose con cautela, formando un semicírculo a una distancia segura. Diego se quedó junto a Luis, sus pies parecían clavados en la tierra. «No mires», dijo Luis, pero era demasiado tarde. Con un movimiento seguro, Carlos abrió el portón del corral solo lo suficiente para colarse. Entró, cerrando el portón tras de sí. Relámpago retrocedió unos pasos, resoplando. El sonido era seco, como un fuelle roto. «Tranquilo, feo», dijo Carlos, desenrollando el lazo con calma. «Hoy aprendes quién manda». Relámpago no se movió. Lo observaba. Su cuerpo era una línea tensa, lista para saltar. Carlos comenzó a girar el lazo por encima de su cabeza. El silbido del cuero cortaba el aire pesado. «Carlos, ten cuidado», murmuró alguien desde afuera. Fue como si el caballo hubiera estado esperando ese sonido. En el instante en que el lazo salió volando hacia su cuello, Relámpago se encabritó, no hacia atrás, sino hacia adelante. Las patas delanteras, poderosas como martillos, golpearon el aire justo donde estaba Carlos. El hombre logró esquivar, pero el lazo cayó al suelo. El caballo no se detuvo. Giró y con una furia repentina y ciega corrió hacia la cerca del lado opuesto a donde estaban los hombres. «No, espera», gritó Carlos, corriendo para recuperar su lazo. Pero Relámpago no iba a esperar. Con un sonido que pareció partir el mundo en dos, el caballo cargó contra la cerca de madera. No fue un golpe lateral, fue una carga frontal, con todo el peso de su cuerpo y la fuerza de su miedo. Las tablas, ya debilitadas por golpes anteriores, crujieron y luego estallaron. Madera astillada voló por los aires. Relámpago pasó por encima de los restos rotos como un torrente oscuro y salió al campo abierto. El grito de don Javier fue ahogado por el estampido de las pezuñas contra la tierra. «Sáquenlo de ahí, no puede llegar al ganado». El caos estalló. Los vaqueros corrieron hacia sus caballos. Carlos salió del corral roto, su rostro ahora blanco por la sorpresa y la rabia. «Ensillen, rodéenlo por el lado este». Diego observaba, paralizado. Vio a Relámpago galopar hacia las lomas, su crin y cola negras flameando como banderas de guerra. El caballo no iba hacia los otros animales, iba hacia el norte, hacia donde el terreno se volvía más peligroso, hacia el barranco. Luis agarró el brazo de Diego. «Ve a la casa, ahora». Pero Diego no se movió. Sus ojos seguían la figura que se alejaba. No veía un demonio, veía un animal aterrado, corriendo hacia su propia perdición. Recordó las palabras de su madre: «Un caballo asustado solo ve una salida, correr, aunque esa salida sea un precipicio». Sin pensar, antes de que nadie pudiera detenerlo, sus pies comenzaron a moverse, no hacia la casa, corrió hacia el campo abierto, en la misma dirección en la que había desaparecido Relámpago. «Niño, Diego, para», gritó Javier. «Diego, vuelve». La voz de Luis sonó desesperada a sus espaldas, pero él no volvió. Corría con todas sus fuerzas, el corazón golpeándole el pecho como un pájaro enjaulado. El polvo que levantaban los caballos de los vaqueros le llenaba la boca y la nariz. No le importaba, solo podía pensar en una cosa: alcanzar al caballo de ojos negros antes de que el barranco lo alcanzara a él. El corazón le latía tan fuerte que le dolía en los oídos. Diego corrió hasta que el aire le quemó los pulmones. Los gritos de los hombres a sus espaldas se fueron apagando, ahogados por la distancia y el sonido de su propia respiración. Subió una loma baja, resbalando un poco con las piedras sueltas. Al llegar a la cima, se detuvo. Ahí estaba. Relámpago estaba parado al borde del barranco. No estaba galopando, se había detenido.
Sus costados subían y bajaban rápidamente, resoplando con un sonido áspero y fuerte. El suelo a sus pies era una mezcla de tierra suelta y piedras pequeñas. Un paso más atrás y el suelo se terminaba, cayendo en un vacío profundo lleno de rocas y arbustos secos. El caballo giró la cabeza. Sus ojos negros captaron la figura del niño en la loma. Enseguida, mostró los dientes. Un relincho agudo, de advertencia, cortó el aire quieto. Diego no se movió. No avanzó pero no retrocedió, juntó aire. Luego, bajó de la loma con cuidado, muy despacio. Sus pies buscaban un lugar seguro en el terreno inclinado. Tranquilo, dijo. Su voz salió como un susurro ronco, casi sin sonido. Tranquilo, relámpago. El caballo pateó el suelo con una pata delantera, levantó polvo, dio un paso hacia un lado, alejándose del borde, pero también poniendo más distancia entre él y Diego. No era un gesto de ataque, era de confusión, de miedo. Diego recordó entonces, no pensó en las palabras, las sintió, dejó de caminar, se quedó quieto con los brazos sueltos a los lados, cerró los ojos por un segundo. En su cabeza no vio el barranco, vio a su madre, sentada en el borde de su cama, con la luz tenue de una lámpara. La oyó tararear, una canción sin palabras, una melodía simple que subía y bajaba como el oleaje. Abrió los ojos, los labios se le movieron solos, un sonido suave, tembloroso al principio, salió de su garganta. No eran palabras, era el tarareo de la canción de cuna. Relámpago se quedó inmóvil. Su cabeza, que estaba alta y alerta, bajó un poco. Las orejas, que estaban planas contra el cráneo, se levantaron, giraron hacia el niño, hacia el sonido. Diego continuó. El tarareo se hizo más firme. Mientras lo hacía, dio un paso, luego otro. No miraba a los ojos del caballo, miraba su cuello, su pecho. Se acercaba de lado, no de frente, como había visto hacer a su madre en la foto, con el otro caballo. Ya pasó, susurró entre nota y nota. Ya pasó. Aquí no hay lazos, no hay gritos. Aún había 5 metros entre ellos. Relámpago resopló de nuevo, pero el sonido ya no era tan seco, era más profundo, más parecido a un suspiro. Dio otro paso lateral, y esta vez no fue para alejarse, fue un paso vacilante hacia Diego. Los hombres del rancho llegaron entonces a la cima de la loma. Don Javier, Luis, Carlos y los otros. Todos jadeaban. Carlos llevaba el lazo todavía en la mano. Iban a gritar, a avisar a Diego que se alejara, pero Luis levantó una mano rápida. Callados, ordenó en un murmullo urgente. Por favor, callados todos. Se detuvieron y vieron la escena que se desarrollaba abajo. Diego había cerrado la distancia a 3 metros. El tarareo era ahora constante, un puente de sonido entre el niño y el caballo. Relámpago bajó la cabeza un poco más. Su mirada ya no era de fuego, era de observación intensa, de reconocimiento. Mi mamá te quería mucho, dijo Diego, su voz mezclada con la melodía. Me contaba de ti, decía que eras el más rápido, que tenías un corazón grande. Levantó su mano derecha, muy lentamente, la palma hacia arriba, los dedos ligeramente curvados. No la extendió completamente, solo la mostró. Un gesto de ofrenda, no de dominio. Relámpago observó la mano, se acercó un poco más. Su hocico, de piel aterciopelada y negra, se movió. Olfateó el aire que rodeaba la mano de Diego. El niño no olía a cuero, a sudor de hombre, a miedo. Olía a polvo, a tortilla, a inocencia. Y a algo más, muy débil, un rastro de perfume de jazmín que se le había quedado en la ropa de los abrazos de su madre. El caballo emitió un sonido suave, casi un gruñido bajo. Avanzó su cabeza, su nariz, húmeda y caliente, tocó la palma de la mano de Diego. Diego contuvo la respiración. El contacto fue un choque eléctrico de suavidad y calor. No retiró la mano, dejó que el caballo lo olfateara, que lo explorara. Luego, Relámpago hizo algo que nadie en el rancho había visto en años. Con un movimiento lento, como si el peso del mundo se deslizara de sus hombros, apoyó su amplia frente contra la mano pequeña de Diego, y la dejó allí. Fue una presión suave, una petición. Diego entendió, movió los dedos, comenzó a acariciar la suave piel entre los ojos del caballo, un movimiento circular, tranquilo. Relámpago cerró los ojos, un temblor le recorrió todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la cola, como si estuviera sacudiéndose un yugo invisible. Cuando el temblor pasó, su cuerpo se relajó por completo, el resuello se volvió profundo y regular. Diego, con el corazón desbocado pero las manos firmes, continuó acariciando. Todo está bien, susurró, dejando el tarareo. Todo está bien ahora. Arriba, en la loma, nadie respiraba. Carlos tenía la boca abierta, el lazo colgando inútil de su mano.
Los otros vaqueros se miraban entre sí, sin poder creer lo que sus ojos registraban. Don Javier estaba pálido, su mano aferrada al hombro de Luis como para sostenerse. Luis era el único que se movió. Un sollozo seco le escapó del pecho. Se llevó una mano a la boca, pero no pudo contenerlo. Lágrimas silenciosas comenzaron a bajar por las profundas arrugas de su rostro. No eran lágrimas de tristeza, eran de una liberación tan antigua como el dolor del caballo. Sin decir una palabra, Luis empezó a bajar la loma. Sus pasos fueron cuidadosos, lentos, para no romper el hechizo. Don Javier lo siguió, y luego, uno a uno, los demás, con Carlos al final, caminando como un hombre en un sueño. Diego escuchó los pasos suaves, levantó la vista por un instante, vio a Luis acercarse, con las lágrimas brillando en su rostro, pero no se asustó. Volvió a mirar a Relámpago. El caballo abrió los ojos, vio a los hombres acercarse, y un pequeño nerviosismo le hizo tensar los músculos del cuello. «Tranquilo», dijo Diego, poniendo su otra mano en el cuello del animal. «Son amigos. Él es Luis. Tú lo conoces». Luis se detuvo a 2 metros. Se arrodilló en el polvo, eliminando cualquier amenaza de su altura. «Hola, muchacho», le dijo al caballo con la voz quebrada por la emoción. «Hace mucho tiempo». Relámpago lo miró, lo olió, y luego, como si el reconocimiento fuera instantáneo, bajó la cabeza hacia el viejo vaquero y le dio un suave empujón con el hocico en el hombro. Luis cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libremente, acariciando el cuello poderoso que por años había sido una fortaleza inexpugnable. Don Javier se quedó de pie, observando. Su mente, siempre llena de números y problemas, estaba en blanco. Solo había espacio para la imagen ante él, el niño delgado y el caballo gigante, unidos por un contacto que parecía imposible. Vio la paz en los ojos de Relámpago, vio la determinación serena en la cara de Diego. Carlos, por su parte, miraba fijamente el lazo en su propia mano. Lo miró como si fuera un objeto extraño, algo que nunca había entendido. Luego, dejó que cayera al suelo. El sonido del cuero golpeando la tierra fue sordo, final, como... Comenzó a decir uno de los vaqueros más jóvenes, pero no supo cómo terminar la pregunta. Luis se puso de pie, secándose la cara con la manga. Miró a Javier, y luego a todos los hombres. Su voz, cuando salió, era clara y cargada de un significado que todos sintieron, pero no comprendieron aún del todo. «Ahora lo ven», dijo Luis. «Ahora todos lo ven. No era un demonio, solo estaba esperando». «¿Esperando qué?», preguntó don Javier. Su voz era apenas un susurro. Luis miró a Diego, que seguía acariciando a Relámpago, susurrándole cosas que solo el caballo podía oír. El niño y el animal formaban su propio mundo, ajeno al asombro que los rodeaba. «A que llegara la única persona a la que siempre iba a obedecer», respondió Luis, y en sus palabras había un eco de una promesa hecha hacía mucho, mucho tiempo. El regreso al rancho fue en silencio. Relámpago caminaba junto a Diego, sin riendas, sin presión. Solo la mano del niño descansando levemente sobre su cuello. Los vaqueros lo seguían a una distancia respetuosa, sus caballos pisando con cuidado, como si también entendieran que algo sagrado acababa de ocurrir. Carlos iba al final, la mirada fija en el suelo, su postura arrogante completamente desinflada. Al llegar al corral roto, Relámpago se detuvo, resopló, observando los restos de madera astillada. Diego miró a don Javier. «Necesita un lugar», dijo el niño. Su voz era clara en el silencio. Javier asintió lentamente. «Luis, el establo viejo, el del fondo, está vacío y es más grande. Límpienlo». «Sí, patrón», dijo Luis, y con un gesto, 2 vaqueros salieron corriendo a cumplir la orden. Mientras esperaban, el grupo se quedó parado en un incómodo silencio. Todos miraban a Diego y al caballo. El poder y la furia que habían definido a Relámpago por años se habían evaporado. Ahora, el animal bajaba la cabeza para rascar su hocico contra el hombro de Diego, en un gesto de absoluta confianza. Fue Carlos quien rompió el silencio. Su voz sonó áspera, cargada de una emoción que no podía nombrar. «¿Cómo lo hiciste?». Diego lo miró. No había triunfo en su mirada, ni reproche, solo cansancio. «No hice nada, solo le hablé». «Eso no es nada», insistió Carlos, aunque sin fuerza. «Yo le he hablado. Todos le hemos hablado. Él nunca...». «No le hablaste a él», interrumpió Luis suavemente. Su mirada estaba puesta en Relámpago, llena de una tristeza dulce. «Le hablaste a un enemigo que tú mismo creaste». El niño le habló a un amigo que siempre estuvo ahí. Don Javier se acercó. Se detuvo frente a Diego. Su severidad habitual se había suavizado, dejando al descubierto una perplejidad absoluta. «Diego», dijo, «tu madre, Elena, ¿qué te enseñó?».
¿Qué te decía de los caballos? Diego se encogió de hombros, un gesto pequeño. Me contaba historias, que hay que escucharlos, que el miedo tiene un olor fuerte, y que si tú no tienes miedo, ellos lo huelen, y que a veces hay que cantarles. Una lágrima escapó del ojo de Luis. No la enjugó esta vez. Ella le cantaba a él, dijo el viejo vaquero señalando a Relámpago. Cuando era un potrillo, apenas más grande que un perro, se dormía al son de su voz. Se volvió hacia los hombres que escuchaban con atención. Ella lo crió desde el primer día. Su madre murió al nacer él, y Elena lo alimentó con biberón, lo arropó con mantas, lo durmió en su propio cuarto los primeros meses. Él era su sombra. La imagen era tan poderosa que todos la pudieron ver. Una mujer joven y un potrillo negro, inseparables. ¿Y por qué se fue?, preguntó uno de los vaqueros más jóvenes. Sí, lo quería tanto. Luis respiró hondo, como si fuera a sumergirse en aguas profundas. La tristeza, una tristeza que le llegó por dentro, como una enfermedad del alma, no podía quedarse. El rancho, todo le recordaba cosas que le dolían. Miró a Diego. Cosas que no tienen que ver con esta historia, pero antes de irse, una noche, me llamó a mí. El establo viejo estaba listo. Luis guió a Diego y a Relámpago hacia allí. Era un espacio amplio, con paja fresca en el suelo. Relámpago entró sin titubear, seguido por Diego. Los demás se agolparon en la entrada, sin atreverse a entrar del todo. Luis se apoyó contra el marco de la puerta, mirando hacia el interior iluminado por la luz del atardecer que entraba por la ventana alta. Esa noche, continuó Luis, su voz tomando un tono de recuerdo solemne, Elena estaba empacando sus cosas. Relámpago ya no era un potrillo, era un caballo joven y fuerte, pero siempre manso con ella. Ella estaba llorando. Me tomó del brazo y me dijo, Luis, prométeme algo. Yo le dije que lo que fuera. Hizo una pausa. Relámpago, en el establo, se volvió hacia la voz de Luis, como si reconociera el relato. Me dijo, este caballo, él confía en los humanos solo por mí. Si yo me voy, su corazón se va a romper, se va a volver desconfiado. Tal vez se vuelva peligroso. Yo le dije que no, que yo lo cuidaría. Ella sacudió la cabeza. La voz de Luis se quebró un poco. Tú lo cuidarás, pero él no te obedecerá, no de la manera verdadera. Su espíritu es muy salvaje, muy mío. Y entonces me miró fijamente, con esos ojos que veían todo, y me dijo las palabras que hoy se hicieron verdad. El aire en el establo pareció volverse más denso. Diego dejó de acariciar a Relámpago y miró a Luis, sus ojos color avellana muy abiertos. ¿Qué palabras, Luis?, preguntó don Javier, su voz apenas un susurro. Luis miró directamente a Diego. Dijo, solo hay una persona a la que Relámpago obedecerá algún día, una sola, mi hijo. La sangre y el corazón lo reconocerán. Cuando mi hijo llegue, él lo sabrá, y el caballo lo sabrá también. No importa cuánto tiempo pase, ellos se encontrarán. Un suspiro colectivo recorrió a los hombres. Carlos dejó escapar un sonido ahogado. Eso es lo que pasó, murmuró Manuel, el vaquero. El caballo lo reconoció. Luis asintió. No fue magia, no fue un truco, fue una promesa, una que el corazón de este animal guardó durante todos estos años, debajo de toda la rabia y el miedo. Se acercó a Diego y se arrodilló otra vez frente a él. Tú no eres un niño cualquiera que llegó por casualidad, Diego. Tú eres la herencia, el legado de tu mamá vive en ti, en la forma en que miras, en la forma en que hablas, en la canción que tarareas. Relámpago no obedeció a un domador, reconoció a su familia. Diego miró a Relámpago. El caballo bajó la cabeza y posó su hocico sobre el cabello desordenado del niño, en un gesto de protección tierna y antigua. Diego sintió entonces una oleada de emoción tan fuerte que le temblaron las piernas. No era solo tristeza por su madre, era como si un lazo que él creía roto para siempre se hubiera reconectado de repente, a través del tiempo y la distancia, a través del corazón de un caballo. Don Javier dio un paso al frente. Su rostro era una mezcla de asombro, de vergüenza y de una nueva y frágil esperanza. Elena, comenzó, y se detuvo. Miró a Diego. Tu madre no solo me mandó a un niño, me mandó una respuesta. ¿Una respuesta a qué, jefe?, preguntó Carlos confundido. A todo, dijo Javier con una simpleza abrumadora. A las deudas, a la ruina, a la sensación de que ya no había salida. Su mirada viajó del niño al caballo. Esto no es normal, esto es especial, y lo especial tiene valor. Sus palabras eran prácticas, prosaicas, pero detrás de ellas había un cambio fundamental. Ya no veía a Relámpago como un problema costoso, lo veía como lo que siempre fue, un tesoro.
y a Diego ya no como una carga, sino como la clave. La noche comenzaba a caer. Luis pidió a los vaqueros que se fueran, que dejaran a Diego y a Relámpago descansar. Poco a poco, los hombres se dispersaron, murmurando entre ellos la historia de la promesa de Elena, corriendo de boca en boca, transformándose ya en leyenda. Solo quedaron Luis, Javier y Diego en la puerta del establo. «Él se quedará aquí contigo esta noche», le dijo Luis a Diego. «Tú duermes en ese rincón, en la paja fresca. Yo traeré unas mantas». Don Javier asintió. Mañana hablaremos. Hay cosas que pensar». Su mirada era complicada cuando miró a Diego. «Lo que hiciste hoy, gracias». Diego no supo qué decir, solo asintió. Más tarde, acostado en un montón de paja y cubierto con una manta áspera, Diego escuchaba la respiración profunda y tranquila de Relámpago, que dormía de pie a su lado. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el brillo azabache de su pelaje. «Mamá», susurró Diego al aire oscuro, «lo hiciste, me guiaste hasta él». Cerró los ojos, y por primera vez desde su llegada, no soñó con ausencia. Soñó con una mujer riendo, con un potrillo negro corriendo a su lado, y con la sensación de que, finalmente, había llegado a casa. Afuera, don Javier estaba sentado en los escalones de la casa, su reloj de bolsillo abierto en la mano. No miraba la hora, miraba su reflejo en el metal pulido. «Una respuesta», repitió para sí mismo. Y por primera vez en muchos meses, los números en su cabeza no gritaban desesperación, susurraban una posibilidad con forma de niño y de caballo. Los días siguientes en el Porvenir tuvieron un ritmo nuevo, un ritmo que giraba en torno al establo viejo. Al amanecer, Diego ya estaba allí. Le traía agua fresca a Relámpago, le cepillaba el pelaje oscuro con un cuidado infinito, le hablaba. El caballo lo seguía a todas partes, sin necesidad de rienda o lazo. Si Diego se sentaba en el umbral a comer un pedazo de pan, Relámpago bajaba la cabeza y compartía el bocadillo con suavidad. Los vaqueros ya no se reían, observaban, al principio con incredulidad, luego con un respeto silencioso. Algunos, como Manuel, empezaron a saludar a Diego con un leve toque en el ala del sombrero. «Buenos días, Diego». El niño siempre respondía con una pequeña inclinación de cabeza. Carlos era el único que mantenía distancia. Cumplía con su trabajo, arregló la cerca del corral principal sin que se lo pidieran, pero evitaba el establo viejo. Su orgullo estaba herido, pero también había algo más, una confusión profunda. Una tarde, lo encontró Luis arreglando una silla de montar. «¿No vas a ver el espectáculo?», preguntó Luis sin mirarlo. «No es un espectáculo», gruñó Carlos. «Tienes razón, es una lección». Luis dejó sus herramientas. «Y la lección no es que el niño sea mejor que tú. La lección es que hay más de una forma de ser fuerte». Carlos no respondió. Siguió trabajando, pero sus movimientos eran menos bruscos. Don Javier, por su parte, parecía revivir. Se lo veía menos encorvado. Pasaba más tiempo fuera de su oficina, observando los pastos, los animales. Una mañana se acercó al establo viejo. Diego estaba sacando a Relámpago a un pequeño patio cerrado anexo para que tomara el sol. «Se ven bien juntos», dijo Javier. Diego se sobresaltó un poco, asintió. «Sí, señor». «¿Él te deja tocarlo en cualquier parte?» «Sí, solo hay que avisarle. Si viene por detrás muy rápido, a veces se asusta». Javier asintió, pensativo. «Diego, esa conexión que tienes es algo que el mundo fuera de este rancho no entiende. Y lo que no se entiende, a veces se quiere poseer, o se le tiene miedo». Diego miró a Relámpago, que raspaba el suelo con una pezuña, contento. «¿Poseer?» «Comprar, llevárselo, mostrarlo como un trofeo». Javier hablaba con cautela. «Hay hombres a los que les gusta tener cosas raras, únicas, y un caballo que obedece solo a un niño. Eso es único». Una sombra de preocupación cruzó el rostro de Diego. «¿Y usted querría venderlo?» Javier lo miró directamente. «No, no querría, pero las deudas son deudas, y un hombre como yo, a veces tiene que considerar opciones que no le gustan». Sacó su reloj, lo miró, lo guardó. «Solo te digo que tengas cuidado, y que no confíes en extraños que pregunten por él». Esa misma tarde, llegó el extraño. Fue cerca de las 4. Un vehículo grande y brillante, del color del vino tinto, subió por el camino polvoriento y se detuvo frente a la casa principal. El motor era tan silencioso que parecía no hacer ruido. De él bajó un hombre. Vestía pantalones de tela fina, botas de cuero reluciente y una guayabera blanca impecable.
Tenía el cabello gris peinado hacia atrás y llevaba un anillo grueso de oro en un dedo. Detrás de él bajaron 2 hombres más. Eran grandes, de brazos cruzados, con miradas que escudriñaban todo. No parecían vaqueros. Don Javier, alertado por el ruido diferente, salió a la puerta. Luis, que estaba cerca del pozo, se acercó lentamente. Diego, desde el patio cerrado donde estaba con Relámpago, los vio llegar. Un instinto le hizo poner una mano en el cuello del caballo. Relámpago levantó la cabeza, alerta. «Buenas tardes», dijo el hombre bien vestido, con una sonrisa amplia que no llegaba a sus ojos. «Debe ser don Javier. Me han hablado mucho de usted y de su rancho». «Buenas tardes», respondió Javier con cautela. «¿En qué puedo ayudarlo?» «Permítame presentarme. Soy Román Salgado, de la Hacienda La Fortuna, por Aguascalientes». Extendió su mano. Javier la estrechó brevemente. «Vengo porque me llegó un rumor fascinante, un rumor sobre un caballo». Javier no se inmutó. «Aquí hay muchos caballos». «Ah, pero este es especial», dijo Salgado, su mirada recorriendo los establos hasta posarse en la figura oscura de Relámpago, que era visible a la distancia. «Se llama Relámpago, ¿verdad? Un nombre potente para un animal que, según me contaron, tenía un problema de temperamento, hasta hace muy poco». Luis se colocó a un lado de Javier, su presencia silenciosa pero firme. «Los rumores exageran», dijo Javier. «¿Exageran?». Salgado soltó una risa suave. «Me dijeron que un niño lo calmó, que lo tocó, que ahora el animal es manso como un corderito. Eso no es exagerar, don Javier, eso es un milagro, y a mí me interesan los milagros, los colecciono». La palabra colecciono cayó en el aire con un peso desagradable. «No es nada para coleccionar», dijo Luis, su voz era calmada pero clara. «Es un caballo, nada más». Salgado lo miró, evaluándolo de arriba abajo y desestimándolo con un leve movimiento de cabeza. Volvió a dirigirse a Javier. «Don Javier, soy un hombre directo. Quiero comprar ese caballo. Le ofrezco un precio muy bueno, un precio que puede solucionar muchos de los problemas que, según otros rumores menos agradables, tiene este rancho». Javier sintió un puño de hielo apretándose en su estómago. «El caballo no está en venta». «Todo está en venta», replicó Salgado. Su sonrisa se hizo más delgada. «Solo es cuestión de precio. Digamos, 150,000 pesos». Entre los vaqueros que se habían ido acercando silenciosamente, se oyó un susurro de asombro. Era una fortuna. Javier ni siquiera parpadeó. «Le repito, señor Salgado, no está en venta. Relámpago es parte de este rancho, y ahora es el amigo de un niño que vive aquí». Salgado hizo un gesto con la mano, como quitando una mosca. «Los niños olvidan, se consuelan con otra cosa. Yo le daré al niño un pony, 2 ponis. El caballo, en cambio, estaría en un lugar digno de su rareza. Lo exhibiría en mi hacienda, tendría la mejor vida». «La mejor vida la tiene aquí», intervino Luis, su tono perdiendo la calma por primera vez. «Con libertad, con su persona». Salgado ignoró a Luis por completo. Sus ojos se clavaron en Javier. «Don Javier, no me haga sacar los números feos. Sé lo que le debe al Banco de Guadalajara. Sé que la última cosecha fue mala. Mi oferta no es solo por el caballo, es por su silencio. Usted me da al caballo, yo me llevo este milagro discreto, y usted salva su tierra. Es una ecuación muy simple». La amenaza, suave pero filosa, quedó flotando. Javier se puso muy recto. Su voz, cuando habló, era fría y plana. «Señor Salgado, le agradezco su visita, y le agradezco su oferta. Mi respuesta es no. El caballo se queda, y el rancho es mi problema, no el suyo. Buenas tardes». Los 2 hombres grandes de atrás de Salgado dieron un paso al frente. Román Salgado los detuvo con un leve alzar de la mano. Su sonrisa desapareció por completo. Su rostro se volvió una máscara de piedra. «Una lástima», dijo. «De verdad. Veo que es un hombre aferrado a sentimientos viejos. Los sentimientos son un lujo que los que están al borde de la quiebra no pueden permitirse». Dio media vuelta y caminó hacia su vehículo. Se detuvo antes de subir. «Piense en mi oferta, don Javier. Los milagros a veces son fugaces, y las oportunidades también. No estaré de buen humor para siempre». Subió al vehículo. Los otros 2 hombres lo siguieron. El automóvil arrancó en silencio y se alejó por el camino, dejando una columna de polvo y un profundo malestar. Los vaqueros se reunieron alrededor de Javier. Todos hablaban a la vez. «¿Quién era ese tipo, jefe? 150,000 pesos. Eso es más de lo que vale todo el ganado junto». «Silencio», dijo Javier. Su rostro estaba pálido. Miró a Luis. «Él sabe todo. Las deudas, los números». Alguien le habló. «Carlos no está», observó Manuel, mirando alrededor. Un nuevo silencio, aún más pesado, cayó sobre el grupo. Carlos había estado en el pueblo el día anterior. Javier pasó una mano por su rostro.
No importa, lo hecho está. Miró hacia donde estaba Diego, que observaba todo desde la distancia, su mano todavía sobre Relámpago. El problema no es la oferta, el problema es que un hombre como ese no acepta un no por respuesta. Esa noche la cena fue tensa. Diego comió rápido y se retiró al establo viejo. Prefería la compañía de Relámpago. Le contó lo sucedido. Un hombre malo quiere comprarte, le susurró, acariciándole la frente. Pero no lo hará. Don Javier dijo que no. Relámpago parecía entender el tono, si no las palabras. Restregó su cabeza contra el brazo de Diego, en un gesto de consuelo. Más tarde, don Javier y Luis hablaban frente a la casa, a la luz de una lámpara de queroseno. «Tenemos que vigilar», dijo Luis. «Ese Salgado tiene ojos de cuervo, ve algo brillante y quiere robarlo». «¿Y qué hacemos, Luis? ¿Poner guardia todas las noches? Los hombres tienen que dormir, yo no puedo pagar seguridad». «Diego duerme con él», recordó Luis. «Eso es algo. Relámpago no dejará que nadie se acerque al niño, y el niño alertará al caballo». Javier asintió, pero la preocupación no se iba. «Es solo un niño, Luis, contra hombres como esos. Es el niño que calmó a un toro con 4 patas», dijo Luis con firmeza. «Confía en él, y confía en la promesa de su madre». En el establo, Diego se acomodó en su rincón de paja y mantas. Relámpago se echó en el suelo pesadamente, junto a él, formando una barrera cálida entre el niño y la puerta. Diego se durmió escuchando el ritmo profundo y calmado de la respiración del caballo. No sabía a qué hora despertó. Fue un sonido. No era el viento, era un crujido seco, como de un zapato pisando una ramita, justo afuera de la puerta del establo. Relámpago ya estaba despierto. En completo silencio se había puesto de pie. Su cuerpo era una sombra tensa en la oscuridad. Tenía la cabeza alta, las orejas clavadas hacia la puerta. De su nariz salió un resuello silencioso, una advertencia que solo Diego pudo oír. Diego se sentó, el corazón acelerado. Otro crujido, luego, un susurro ronco de voz masculina, justo al otro lado de la madera. «Por aquí, el caballo está aquí, y el niño también, dicen». La respuesta fue otro murmullo, ininteligible. Diego sintió un miedo frío que le subió por la espalda. Las palabras de Javier resonaron en su cabeza. Un hombre como ese no acepta un no por respuesta. Román Salgado no había venido a comprar, había venido a robar. «Por aquí, el caballo está aquí. Y el niño también, dicen». La voz era un susurro áspero, justo al otro lado de la madera vieja del establo. Diego contuvo la respiración. Su cuerpo se puso rígido. Relámpago no hacía ningún sonido, pero en la oscuridad, Diego podía ver el perfil de su cabeza, alta y alerta, sus orejas como punteros hacia la puerta. Otro hombre respondió, su voz más grave. «Abro, ten listo el bozal, y cuidado con el animal, dicen que es bravo. Seguro que el niño lo tiene atado, será fácil». Diego supo que no tenía tiempo, no podía salir por la puerta. Su mirada corrió hacia la parte trasera del establo. Había una pequeña ventana alta, sin vidrios, solo con unos barrotes de madera anchos. Era muy alta para él, pero no para Relámpago. Se arrastró por el suelo, sobre la paja, hasta el costado del caballo. Le puso las 2 manos en el cuello, sintiendo los músculos tensos como cuerdas. «Relámpago», susurró, su boca casi tocando la oreja del animal. «Escúchame. Peligro, hombres malos, tenemos que irnos, ¿entiendes? Irnos». Relámpago giró la cabeza. Sus ojos, que brillaban débilmente en la oscuridad, se encontraron con los de Diego. El caballo resopló, tan suavemente que fue solo un movimiento de aire. Luego, asintió con la cabeza, una sola vez. Era como si toda la inteligencia y la confianza que habían construido se concentrara en ese gesto. Afuera, el sonido de una herramienta metálica raspando contra la madera. Estaban forzando el cerrojo. Diego miró hacia la ventana, señaló con el brazo. «Allá, sal por allá, yo te sigo». No sabía si el caballo entendería, pero Relámpago siguió su mirada. Dio un paso atrás calculando la distancia. La ventana estaba en la pared trasera, a la altura de su lomo. En ese momento, la puerta crujió. Un trozo de madera se partió con un chasquido seco. «Ahora, Relámpago, ahora». El caballo no lo pensó 2 veces. Con una potencia que parecía surgir de la tierra misma, Relámpago se lanzó hacia adelante, no hacia la puerta, sino hacia la pared de enfrente. Sus poderosas patas traseras se impulsaron. Saltó. No fue un salto elegante, fue una explosión de fuerza bruta. Su cuerpo, enorme y oscuro, pasó por la ventana como un rayo. Los barrotes de madera, podridos por el tiempo, estallaron en 1000 pedazos con un estruendo que resonó en toda la noche.
¿Qué fue eso? ¡Entren!, gritó la voz de afuera. Diego corrió hacia el agujero recién hecho. Por los pedazos rotos, vio a Relámpago en el exterior, sacudiendo la cabeza para liberarse de unos trozos de madera. Lo esperaba. Diego trepó por los escombros. Se lastimó la palma de la mano con una astilla, pero no sintió el dolor. Saltó al suelo frío del exterior. Relámpago se acercó de inmediato, bajando su cuerpo. Sin pensarlo, Diego agarró un puñado de crin y con un esfuerzo que no sabía que tenía, se impulsó sobre el lomo del caballo. No había silla. No había riendas, solo el contacto directo con el pelaje cálido y los músculos poderosos debajo de él. «Allí están, se escapan». Un hombre apareció por la esquina del establo. Era grande, con una gorra. Otro salió por la puerta rota. Relámpago no necesitó una orden. Sintió el miedo de Diego, sintió la urgencia. Con un relincho que sonó a desafío, giró sobre sus patas traseras y salió disparado hacia los campos abiertos, alejándose de la casa y de los establos. «¡Al camión! ¡Rápidos!», gritaron los hombres. Diego se aferró al cuello de Relámpago con todas sus fuerzas. El viento le azotaba la cara. El mundo era un borrón de sombras y destellos de luna. Relámpago corría como si el mismo diablo lo persiguiera, saltando cercas bajas, esquivando arbustos, metiéndose por senderos que solo él parecía conocer. Detrás de ellos, los faros potentes de un camión pick-up se encendieron y empezaron a moverse por el camino principal, buscando cortarles el paso. El motor rugió en la noche silenciosa. «¡Por el arroyo!», jadeó Diego, aunque sabía que Relámpago no necesitaba sus direcciones. El caballo parecía tener un mapa del terreno en su cabeza. Viró bruscamente a la izquierda y bajó por una pendiente empinada hacia el lecho seco de un arroyo. Las piedras saltaban bajo sus cascos. El camión no podía seguirlos allí. Se oyeron frenazos y gritos de frustración. Pero pronto, los faros volvieron a aparecer en la loma paralela al arroyo, siguiéndolos a distancia. «Tienen que cansarlo», dijo Diego para sí, su voz sacudida por el galope. «Tienen que hacer que se canse». Relámpago subió por el otro lado del arroyo y entró en un campo de magueyes. Las plantas altas y puntiagudas rasgaban la noche. El camión tuvo que reducir la velocidad, esquivándolas. Por un momento, Diego pensó que estaban ganando, pero entonces, desde otro camino, aparecieron las luces de un segundo vehículo. Los hombres de Salgado los estaban rodeando. «Relámpago, por allí, hacia el bosque», señaló Diego hacia un parche de árboles oscuros a lo lejos. El caballo cambió de dirección, pero el terreno era traicionero. Habían llegado a una zona de tierra agrietada y madrigueras de animales. Relámpago, concentrado en esquivar un maguey grande, pisó en un hueco profundo disimulado por la hierba. Su pata delantera derecha se hundió. El caballo resbaló con un sonido de dolor sofocado. Diego, tomado por sorpresa, no pudo sostenerse. Sintió cómo se soltaba del cuerpo cálido. Voló por los aires por un instante que pareció durar una eternidad, y luego cayó al suelo con un golpe seco y terrible. El dolor fue un relámpago blanco que le subió desde el brazo derecho hasta el cerebro. Gritó. Un grito corto, ahogado por el shock. Relámpago se recuperó del tropiezo al instante, dio media vuelta, cojeando levemente, y corrió hacia donde Diego yacía en el suelo, retorciéndose y abrazándose el brazo. Los faros de los dos vehículos los alcanzaron, los rodearon, iluminando la escena con una luz cruda y blanca. Las puertas se abrieron. 4 hombres bajaron, caminaron lentamente hacia ellos. Uno de ellos llevaba un lazo, otro, una vara larga. «Ya, niño», dijo el hombre de la gorra, el mismo de la voz ronca. «Se acabó la carrera. No quiero lastimar al caballo, ni a ti. Solo déjanos llevarlo y todo termina bien». Diego intentó levantarse, pero el dolor en el brazo lo dobló por la mitad. Tenía la cara llena de lágrimas de dolor y de rabia. «No, no se lo lleven». Relámpago se paró frente a Diego, plantó sus patas en la tierra, bajó la cabeza, mostró los dientes y emitió un relincho que no era de miedo, sino de furia pura, un sonido que prometía violencia, un muro viviente entre los ladrones y el niño. El hombre con la vara la levantó. «Quítate de en medio, animal». En ese preciso instante, un nuevo sonido llenó el aire. Era otro motor, muchos motores, y el sonido de caballos galopando. Luces, muchas luces aparecieron en la cresta de la loma. «¡Allá! ¡Están allá!», era la voz de don Javier gritando con una fuerza que Diego nunca le había oído. Y luego, otra voz, más fuerte, llena de una furia redentora. «¡Suéltenlos!». Era Carlos. Iba a caballo, a la cabeza del grupo con un lazo en la mano, pero esta vez no para Relámpago.
Su rostro, iluminado por las luces de los faros, era una máscara de determinación pura. Los hombres de Salgado se miraron sorprendidos. Los vaqueros del Porvenir bajaron la loma como una avalancha. Eran 6, 7 hombres a caballo, con palos, con lazos, con el coraje de defender lo suyo. El hombre de la gorra maldijo: «Vámonos, ya fue suficiente». No hubo pelea. Los ladrones corrieron hacia sus vehículos, arrancaron y se fueron a toda velocidad por el camino, perseguidos por los gritos y las luces de los vaqueros, que los siguieron un trecho para asegurarse de que se fueran. Carlos saltó de su caballo y corrió hacia Diego. Luis y don Javier llegaron justo detrás. «Niño, ¿estás bien? ¿Dónde te duele?», preguntó Luis, arrodillándose a su lado. El brazo», dijo Diego, conteniendo un gemido. Relámpago, al ver a Luis y a Javier, bajó la guardia. Se acercó a Diego y volvió a posar su hocico sobre su cabeza, resoplando con preocupación. «Está bien, muchacho, está bien», le dijo Luis al caballo, tocándolo con suavidad. «Ya los corrimos». Don Javier miró el brazo de Diego, que ya empezaba a hincharse en una forma no natural. Su rostro se ensombreció. «Carlos», ordenó, «ve al pueblo ahora mismo, despierta al doctor Méndez. Tráelo aquí, rápido». Carlos asintió, sin vacilar. «En media hora está aquí, jefe». Montó de un salto y salió al galope. Javier se arrodilló al otro lado de Diego. Su mirada era de una angustia profunda. «Lo siento, Diego, lo siento mucho. No debió pasar esto. Yo debí vigilar mejor». «No es su culpa», murmuró Diego, apretando los dientes contra el dolor. «Ellos querían a Relámpago. Y no lo tendrán», dijo Javier, y en su voz había una firmeza nueva, absoluta. «Nunca lo tendrán, lo juro». Mientras esperaban al médico, Luis improvisó un cabestrillo con su pañuelo para inmovilizar el brazo de Diego. Relámpago no se separó ni un segundo. Se quedó allí, vigilante, tocando de vez en cuando a Diego con su hocico, como si pudiera quitarle el dolor con su contacto. Cuando los faros del auto del doctor Méndez aparecieron en el camino, seguidos por Carlos, el cielo empezaba a clarear. La noche más larga de Diego terminaba, pero la batalla, todos lo sabían, apenas comenzaba. La luz del amanecer encontraba a Diego sentado en la cocina, con el brazo derecho inmovilizado por un cabestrillo de tela blanca. El doctor Méndez, un hombre de bigote gris y manos cuidadosas, acababa de irse después de ponerle una férula. «La fractura no es grave, pero debe estar quieto al menos 3 semanas», había dicho el médico, mirando con severidad a don Javier. «Nada de correr, nada de montar caballos». Don Javier había asentido en silencio, sin decir nada. Ahora los 3 estaban solos en la cocina: Diego, Javier y Luis. El olor a café recién hecho llenaba la habitación, pero nadie lo tocaba. Relámpago estaba afuera, visible a través de la ventana, pastando nerviosamente justo fuera de la casa, como si no quisiera alejarse. Don Javier rompió el silencio. No miró a Diego al principio, habló hacia la taza de café que sostenía entre sus manos. «Anoche», comenzó, y su voz sonó ronca. «Anoche, yo estaba durmiendo, mis hombres también, mientras unos ladrones entraban a mi tierra para robar lo que es mío, y para lastimar a un niño que está bajo mi techo». Luis bajó la cabeza. Diego observaba el perfil severo de Javier. «Eso no vuelve a pasar», dijo Javier, y por fin alzó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, no por el sueño, sino por algo más. «Nunca más. Y por eso, te pido perdón, Diego. Fui un hombre ciego. Te vi como una carga, como un problema más, y no vi que eras la única solución». Diego no supo qué decir. Nunca un adulto le había pedido perdón. «Usted me dejó quedarme», murmuró. «Eso no basta», cortó Javier. Sacó su reloj de bolsillo, lo miró y lo dejó sobre la mesa con un golpe seco. «Un hombre protege lo que es suyo, y tú, desde que calmaste a ese caballo, eres tan parte de este rancho como las montañas». Respiró hondo. «Salgado no se va a rendir. Lo conozco. Es un hombre que siempre consigue lo que quiere, y ahora quiere a Relámpago más que nunca, porque vio que es posible poseerlo, porque vio que puede ser controlado por ti». Luis asintió lentamente. «Tiene razón, muchacho. Anoche fue una advertencia. La próxima vez vendrán más hombres, con más fuerza, o pondrán una demanda falsa, o sobornarán a un juez. Román Salgado tiene muchos recursos. Nosotros solo tenemos este terreno y nuestros caballos. Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Diego, una punzada de miedo atravesándole el pecho a pesar del dolor del brazo. Don Javier intercambió una mirada con Luis. Parecía que habían estado hablando de esto toda la mañana. «Hay un lugar», dijo Javier, «un valle, muy escondido, entre las montañas altas. Mi padre lo llamaba el Valle Escondido.
Tiene pasto todo el año, agua dulce de un manantial. Es pequeño, pero puede mantener a toda nuestra manada de caballos por un tiempo. ¿Y Salgado lo conoce? No, nadie lo conoce, excepto yo y Luis. Mi padre me lo mostró cuando yo era un niño. Es difícil de encontrar, y más difícil de llegar. Luis tomó el relevo. Su voz era calmada pero grave. El problema, Diego, es el camino. Para llegar allí hay que cruzar un cañón, un lugar muy peligroso. La gente de por aquí le llama la Garganta del Diablo. El nombre cayó en la mesa como una losa. ¿Por qué es peligroso?, preguntó Diego. El camino es muy angosto. En algunos lugares solo pasa un caballo a la vez. A un lado está la pared de roca, al otro, un precipicio profundo. Hay piedras sueltas, y si llueve, se vuelve un río de lodo. Luis hizo una pausa. Nunca hemos llevado una manada entera por allí. Es un riesgo enorme. Don Javier se inclinó hacia adelante. Pero es el único riesgo que tenemos. Si nos quedamos aquí, Salgado ganará. Nos quitará a Relámpago, o nos hará perder el rancho de otra manera. Si nos vamos, escondemos a los caballos. Sin los caballos, este rancho no vale nada para él. Es una jugada desesperada, pero es la única. Diego miró por la ventana, vio a Relámpago levantar la cabeza, como si sintiera que lo observaban. ¿Y cómo los llevamos, si el camino es tan malo? Necesitamos un guía, dijo Javier directamente. Alguien que vaya al frente. Alguien en quien los otros caballos confíen para seguirlo sin asustarse, sin empujarse por el pánico. Su mirada no se despegó de Diego. Necesitamos a Relámpago, y a ti. Diego sintió que el mundo se le venía encima. Pero, el doctor dijo, no puedo montar, ni siquiera puedo mover bien el brazo. Lo sé, dijo Javier. Su voz no era de presión, era de un respeto profundo. Y no te pediría que lo hicieras si hubiera otra opción. Pero los caballos, ellos te siguen a ti, Diego. A ti, por tu conexión con Relámpago. Si tú vas delante, en él, la manada irá detrás. Será como una migración, como cuando los pájaros siguen al líder. Luis puso su mano grande y callosa sobre la mano sana de Diego. No será domar, será confiar. Tú confiarás en que Relámpago te llevará por el camino seguro, y él confiará en que tú lo guiarás con tu voz, con tu presencia. Es lo que hiciste en el barranco, pero con toda la manada mirándolos. La idea era tan grande, tan aterradora, que Diego no podía abarcarla. Él, un niño con el brazo roto, guiando a una manada de caballos por un cañón llamado la Garganta del Diablo. ¿Y si fallamos?, susurró. Si fallamos, perdemos los caballos, dijo Javier con crudeza, pero sin crueldad. Y tal vez algo más, pero si no lo intentamos, los perdemos seguro. Salgado no dejará piedra sobre piedra. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió. Era Carlos. Se detuvo en el umbral, quitándose el sombrero. Su rostro mostraba una seriedad nueva. Traía polvo del camino. Jefe, los muchachos y yo revisamos los límites. No hay señales de que hayan vuelto. Pero, en el pueblo oí cosas. ¿Qué cosas?, preguntó Javier. Que Salgado está haciendo preguntas, que quiere comprar terrenos colindantes, que habló con el secretario del ayuntamiento. Carlos miró a Diego y luego a Javier. No se va a ir, está cercando el lugar. Sus palabras confirmaron los peores temores. Javier asintió. Carlos, tenemos un plan, pero necesitamos a todos, a ti también. Carlos escuchó, con los brazos cruzados, mientras Javier explicaba lo del Valle Escondido y la Garganta del Diablo. Para sorpresa de todos, Carlos no puso objeciones, no soltó ninguna risa burlona. Es una locura, dijo al final, pero es la única locura que nos queda. Miró a Diego. ¿El niño podrá? Tendrá que poder, dijo Luis. Carlos asintió lentamente. Entonces yo iré a la retaguardia, ayudaré a contener a los que se asusten. Conozco ese cañón, he pasado por los bordes cazando, es tan malo como dicen. Hizo una pausa. Y, niño, lo de anoche, yo hablé de más en el pueblo. Fue mi boca la que probablemente le dio a Salgado la información. No fue mi intención, pero fue mi culpa, lo siento. Era el día de las disculpas. Diego asintió, aceptándolas sin palabras. El rencor no tenía cabida en lo que venía. El plan se puso en marcha esa misma tarde. Los vaqueros comenzaron a reunir a la manada de caballos de El Porvenir.
Eran 12 animales, sin contar a Relámpago. Los llevarían a un potrero cercado cerca de la entrada del cañón al amanecer del día siguiente. Diego pasaría la noche con Relámpago en el establo, descansando lo más posible. Antes de que anocheciera, don Javier llevó a Diego a un lado, le mostró un mapa dibujado a mano, muy viejo y descolorido. «Este es el camino», dijo, señalando una línea serpenteante que se estrechaba mucho en un punto. «Aquí, en la parte más angosta, es donde tú y Relámpago deben ser más firmes. Los caballos sentirán el miedo, el viento sopla raro ahí, hace ruidos. Tú no puedes tener miedo, porque si tú lo tienes, Relámpago lo sentirá, y si él lo tiene, la manada entrará en pánico». «¿Y cómo no tener miedo?», preguntó Diego, su voz pequeña. Javier lo miró, y por primera vez, Diego vio algo parecido a una sonrisa muy tenue en sus ojos. «Piensa en tu mamá, piensa en que ella te guía, y confía en tu amigo, él no te fallará». Esa noche, en el establo, Diego no podía dormir. El dolor en su brazo era un latido constante. Relámpago estaba echado a su lado. Diego le habló en la oscuridad. «Mañana es el día más importante de nuestras vidas», le susurró. «Tú y yo. ¿Crees que podemos? ¿Crees que puedes llevarnos a todos por ese lugar malo?». Relámpago volvió la cabeza y le dio un suave golpe con el hocico en el hombro sano. Luego, posó su cabeza en el suelo, cerca de la de Diego, y cerró los ojos. Su respiración era profunda y calmada. Era su respuesta. Diego cerró los ojos también, siguiendo el ritmo de esa respiración. El miedo no se había ido, pero debajo de él, más fuerte, había una determinación nueva. No era la valentía de un héroe, era la simple necesidad de proteger a su amigo y el hogar que acababa de encontrar. Mañana, guiarían a la manada hacia la garganta del diablo. El amanecer llegó gris y con un viento frío que no era normal para la época. Diego salió del establo con Relámpago. Su brazo derecho, dentro del cabestrillo, le latía con un dolor sordo. En el potrero cercano a la entrada del cañón, los otros 12 caballos de El Porvenir estaban reunidos. Movían las cabezas, inquietos, sintiendo la tensión en el aire. Los vaqueros, a caballo, los vigilaban. Todos estaban allí: don Javier, Luis, Carlos, Manuel y los otros. Javier se acercó a Diego. Su rostro era una máscara de concentración. «¿Listo?». Diego asintió. No se sentía listo, se sentía pequeño y roto, pero asintió. «El camino empieza justo después de esos peñascos», dijo Javier, señalando hacia una abertura oscura entre dos paredes de roca. «Los primeros 500 metros son anchos. Luego se estrecha. Luis va a ir justo detrás de ti, por si necesitas algo. Carlos y Manuel irán a los lados, en la parte de atrás de la manada, para mantenerla unida. Yo cerraré la retaguardia». «Entendido», dijo Diego. Luis se acercó a Relámpago. Le ofreció un terrón de azúcar. El caballo lo tomó con suavidad. «Tú conoces el camino, ¿verdad, muchacho?», le susurró Luis al oído del animal. «En tu sangre, llévalo a salvo». Relámpago resopló, como afirmando. Carlos se colocó el sombrero bien firme. Miró a Diego. «Yo estaré atento. Si alguno se asusta y trata de volver, yo lo detendré. Tú solo mira al frente. No mires abajo». «No miraré abajo», prometió Diego. Con un último suspiro colectivo, empezaron. Diego caminó hacia Relámpago. Con su brazo bueno, agarró un puñado de crin. Luis le ayudó a subir, empujándole suavemente desde abajo. Montar sin silla y con un brazo inútil era difícil. Se acomodó lo mejor que pudo, rodeando el cuello de Relámpago con su brazo izquierdo. El caballo se mantuvo perfectamente quieto hasta que Diego estuvo estable. «Vamos», dijo Diego. Relámpago comenzó a caminar hacia la abertura en las rocas. Diego no necesitó darle dirección. El caballo parecía saber a dónde ir. Detrás de ellos, Luis hizo un sonido suave con la boca y la manada de caballos comenzó a moverse, siguiendo al líder oscuro. Los vaqueros tomaron sus posiciones. Los primeros minutos fueron tranquilos. El camino era una senda de tierra y piedras, ancha como para que pasara un carro. A un lado, la montaña subía empinada. Al otro lado, había un desnivel, pero no muy profundo. Los caballos caminaban en fila, con Relámpago al frente. El único sonido era el de los cascos contra las piedras y el viento silbando entre las rocas. Luis cabalgaba a unos metros detrás de Diego. «Todo bien por ahora», dijo, su voz calmada. «Sí», respondió Diego, pero notaba cómo el camino, poco a poco, empezaba a inclinarse hacia arriba y a estrecharse. Después de unos 20 minutos, llegaron al principio real de la garganta del diablo. El camino dejó de ser una senda y se convirtió en una cornisa natural tallada en la pared de la montaña. A la izquierda, la roca se elevaba vertical, rugosa y oscura.
A la derecha, el suelo simplemente desaparecía, cayendo en un vacío donde se veían árboles pequeños como hierbas y un río lejano como un hilo plateado. El camino ahora solo tenía el ancho de 2 caballos, uno al lado del otro. Relámpago no disminuyó su paso. Caminaba con seguridad, sus cascos encontrando el terreno firme. Pero Diego podía sentir la tensión en los músculos del cuello del animal. Estaba alerta. Muy despacio ahora, dijo la voz de Carlos desde atrás. Cuidado con las piedras sueltas. La manada empezó a sentir el cambio. Los caballos que iban detrás resoplaban más fuerte. Uno de ellos, un alazán joven, se detuvo y trató de girar. Pero Manuel, desde un lado, lo dirigió de nuevo hacia adelante con suaves movimientos de su cuerda. Tranquilos, sigan al líder, dijo Manuel. De repente, el viento arreció, soplaba de frente con un silbido agudo que pasaba por las grietas de las rocas, creando sonidos extraños como lamentos. Unos nubarrones oscuros, que no habían estado allí antes, aparecieron en el cielo, tapando el sol gris. No me gusta el aspecto de eso, murmuró Luis. Relámpago siguió avanzando. El camino se estrechó aún más. Ahora solo cabía un caballo a la vez. Diego tuvo que pegarse a la pared rocosa para no ver el abismo a su derecha, pero desde atrás oyó el relincho de uno de los caballos. Era de miedo. «¡Sigan adelante!», gritó don Javier desde el final de la fila. «¡No se detengan!». Fue entonces cuando llegaron al punto más angosto. El mapa de don Javier lo marcaba claramente. Era un paso de unos 50 metros de largo, donde la cornisa casi desaparecía. La pared de la izquierda sobresalía y el precipicio de la derecha se hacía más profundo. El piso era de roca lisa, resbaladiza, y estaba lleno de piedras pequeñas y sueltas. Relámpago se detuvo, olfateó el aire, sus orejas se movían hacia adelante y hacia atrás captando cada sonido. Diego podía sentir el corazón del caballo latiendo rápido contra sus piernas. «¿Qué pasa?», preguntó Luis, acercándose lo más que podía. «No quiere pasar», dijo Diego, pero no era que no quisiera, era cautela. El primer trueno retumbó en el cielo, lejano pero poderoso. Fue como una señal. El alazán joven que estaba justo detrás de Luis relinchó en pánico. Dio un salto hacia atrás, chocando con el caballo que venía detrás. El pánico, como un fuego, se encendió en la manada. Los caballos empezaron a empujarse, a resoplar, a girar en el espacio reducido. Unos querían avanzar, otros retroceder. Las piedras sueltas comenzaron a rodar por el borde del precipicio, cayendo en el vacío sin hacer ruido durante varios segundos. «Calma, calma, animales», gritó Carlos tratando de contener a los de atrás. Pero era inútil, el miedo era contagioso. Un caballo gris, al sentir una piedra grande desprenderse justo a su lado, se encabritó. Perdió el equilibrio por un instante. Una de sus patas traseras salió al vacío, patinando en el aire. El animal relinchó, un sonido de terror puro. «No», gritó Manuel, intentando agarrarlo, pero estaba demasiado lejos. Todo parecía perdido. La manada entera estaba a punto de entrar en un estampido ciego en ese paso mortal. Si uno caía, arrastraría a otros. Diego lo vio el pánico en los ojos de los caballos, el esfuerzo desesperado de los vaqueros. Vio el abismo abierto a su derecha. Sintió su propio miedo, un sabor amargo en la boca. Y entonces, recordó las palabras de Javier. «Tú no puedes tener miedo, porque si tú lo tienes, Relámpago lo sentirá». Con una determinación que le nació de un lugar muy profundo, Diego se movió. Con cuidado, usando solo su brazo izquierdo, se deslizó del lomo de Relámpago. Sus pies tocaron la roca resbaladiza. El viento le azotó la cara. Caminó los 2 pasos que lo separaban de la cabeza del caballo. Se puso frente a él, mirándolo a los ojos. El mundo a su alrededor era un caos de relinchos y gritos, pero él bloqueó todo. «Relámpago», dijo. Su voz no era un susurro, era clara y firme sobre el viento. «Escúchame solo a mí. Ellos tienen miedo, nosotros no. Tú puedes llevarlos. Tú conoces el camino, yo lo sé. Confío en ti». Relámpago bajó la cabeza hasta quedar a la altura del rostro de Diego. Sus grandes ojos marrones reflejaban el cielo tormentoso y la imagen del niño. Resopló, una nube de vapor cálido en el aire frío. Diego levantó su mano buena y la puso en el puente de la nariz del caballo. «Nosotros vamos primero», dijo Diego. «Tú y yo, como la primera vez. Llévame». Sin esperar más, Diego agarró de nuevo la crin. Con un esfuerzo que le hizo gritar de dolor por la tensión en su brazo herido, se impulsó y volvió a montar sobre Relámpago. Esta vez no se aferró por miedo, se sentó derecho, lo más derecho que pudo, mirando al frente, hacia el paso angosto y peligroso. «Ahora Relámpago», dijo.
Y el caballo, como si hubiera estado esperando esa orden, esa muestra de fe completa, respondió, con un relincho que no era de miedo, sino de poder, de autoridad, que cortó como un cuchillo el sonido del viento y el pánico. Relámpago avanzó, no con cautela, sino con una confianza absoluta. Pisó firme en la cornisa angosta y comenzó a caminar por el lugar más peligroso, liderando el camino hacia la salvación. El relincho de Relámpago resonó contra las paredes de roca como una trompeta. Era un sonido claro, lleno de una autoridad tranquila que los otros caballos, en medio de su pánico, reconocieron al instante. El alazán joven que patinaba en el borde dejó de forcejear. El caballo gris que se encabritaba bajó sus patas delanteras al suelo firme. Todos los animales levantaron la cabeza hacia el sonido. Relámpago no esperó, avanzó. Sus cascos negros y fuertes encontraban cada grieta, cada punto seguro en la cornisa resbaladiza. Caminaba con una seguridad absoluta, como si el camino peligroso fuera un sendero abierto en un prado. Diego, sentado derecho sobre su lomo, no le daba órdenes, solo estaba allí, presente, confiando. Su brazo herido le ardía, pero el dolor era un segundo plano. Lo único que importaba era el siguiente paso seguro. Uno a uno, como si una cuerda invisible los uniera, los caballos de la manada comenzaron a seguirlo. Primero el que estaba justo detrás de Luis, luego el alazán, ahora calmado. Después los demás. Formaron una fila perfecta, pisando exactamente donde Relámpago había pisado. Los vaqueros, atónitos, se limitaron a vigilar, sus gritos de advertencia convertidos en suspiros de asombro. Carlos observaba, sin poder creer lo que veían sus ojos. Es como si él ya hubiera pasado por aquí 1000 veces, murmuró para sí. El paso angosto terminó, la cornisa se ensanchó de nuevo, formando una meseta rocosa antes de empezar a descender. Relámpago no disminuyó el paso, guió a la manada a través de la meseta y comenzó el descenso por un sendero más suave, bordeado de pinos pequeños que amortiguaban el viento. La tormenta que se anunciaba en el cielo nunca llegó. Los nubarrones empezaron a dispersarse, dejando pasar rayos de sol cálido. El aire seguía frío, pero el pánico se había disipado. Los caballos caminaban ahora con calma, algunos incluso bajaban la cabeza para mordisquear algún brote de hierba entre las rocas. Luis cabalgó hasta ponerse al lado de Diego. Su rostro, lleno de barro y cansancio, brillaba con una alegría serena. «Lo lograste, muchacho, los guiaste». «Fue él», dijo Diego acariciando el cuello sudoroso de Relámpago. «Fue ustedes dos», corrigió Luis. «Eso es lo que ella quiso decir, la sangre y el corazón, juntos». El descenso se hizo más pronunciado, pero el camino era claro. Después de casi una hora de caminata, el sendero dio un último giro y entre los árboles se abrió de repente. El Valle Escondido era un lugar de una belleza simple y profunda, un prado verde y extenso, rodeado por paredes altísimas de roca que lo protegían como los muros de un castillo natural. En el centro, un manantial de agua cristalina formaba un pequeño estanque que luego se convertía en un arroyo que serpenteaba por la hierba. El sol de la tarde caía sobre el pasto, haciéndolo brillar como esmeralda. Relámpago se detuvo en el borde del prado. Dio un resoplido profundo y satisfecho, como si acabara de llegar a casa. Detrás de él, toda la manada hizo lo mismo. Los caballos, olvidando por completo el terror del cañón, comenzaron a dispersarse por el valle. Algunos corrieron, liberando la tensión acumulada. Otros se dirigieron directamente al agua clara para beber. Otros se echaron en la hierba blanda. Los vaqueros fueron llegando uno a uno. Se bajaron de sus caballos, se quitaron los sombreros, miraban el valle en un silencio reverencial. Manuel se santiguó. Otro vaquero se secó una lágrima con la manga. Don Javier fue el último en llegar. Bajó de su caballo y caminó lentamente hacia el centro del prado. Dio una vuelta completa, observando las paredes protectoras, el agua, el pasto abundante. Luego se dirigió a donde estaba Diego, que acababa de deslizarse con cuidado del lomo de Relámpago. Javier se detuvo frente al niño. Lo miró a los ojos. Luego hizo algo que nadie en el rancho había visto jamás. Se arrodilló en la hierba. Puso sus dos manos grandes y callosas sobre los hombros de Diego. «Diego», dijo, y su voz tembló con una emoción que no pudo contener. «Este rancho, el porvenir, es mi vida, y hoy la salvaste, no con fuerza, no con dinero, con esto». Soltó un hombro y tocó su propio corazón. «Tu madre me mandó un regalo, y yo casi lo echo a perder por mi orgullo y mi miedo. Perdóname». Diego, con los ojos llenos de lágrimas, sacudió la cabeza. «No hay nada que perdonar, don Javier». «Javier», corrigió el hombre. «Llámame Javier, porque desde hoy este es tu hogar tanto como el mío».
Más, tal vez, porque tú le devolviste su alma. Se puso de pie y miró a todos los vaqueros reunidos. Óiganme todos, este niño, Diego, es parte de esta tierra, es de la familia, y su caballo también. Lo que diga él sobre los animales se hará. ¿Está claro? Un murmullo de aprobación, de «Sí, jefe, claro que sí», recorrió al grupo. Carlos asintió con fuerza, sin dudar. Luis se acercó y puso un brazo sobre los hombros de Diego. «Tu mamá estaría tan orgullosa». «Ella está aquí», dijo Diego mirando a Relámpago que pasía tranquilo a su lado. «Lo sé». Pasaron el resto de la tarde acomodándose. Los vaqueros exploraron el valle, encontraron cuevas poco profundas en la base de las paredes rocosas que podrían servir de refugio si llovía. El lugar era perfecto, inexpugnable. Salgado nunca los encontraría aquí. Al anochecer, encendieron una pequeña fogata cerca del estanque. Compartieron las provisiones que habían traído, tortillas frías, frijoles, un poco de queso. Era la comida más deliciosa que Diego recordaba haber probado. Carlos se sentó cerca del fuego, frente a Diego. «Oye, niño», Diego comenzó buscando las palabras. «Eso que hiciste ahí arriba, en el paso estrecho, bajarte y hablarle al caballo, eso no fue suerte, fue valor de verdad. Yo nunca podría haber hecho eso». Diego lo miró. «Tú detuviste a los de atrás, eso también era necesario». Carlos asintió. Un peso pareció levantarse de sus hombros. «Tal vez, pero el líder fuiste tú». Hizo una pausa. «Si algún día quieres aprender a usar bien un lazo, sin miedo, sin enojo, yo te enseño». Diego le ofreció una pequeña sonrisa. «Gracias, Carlos». Más tarde, cuando las estrellas empezaron a aparecer en el cielo oscuro del valle, tan brillantes que parecían estar al alcance de la mano, Diego se acostó sobre la hierba. Relámpago se echó a su lado, formando una barrera cálida contra la brisa nocturna. Javier se sentó cerca de ellos, tallando un palo con su cuchillo. «¿Duele mucho el brazo?», preguntó. «Un poco», admitió Diego. «Pero vale la pena». «Sí», dijo Javier, «vale la pena». Guardó su cuchillo y sacó el reloj de bolsillo. Esta vez no lo abrió. Lo sostuvo en la palma de su mano y lo extendió hacia Diego. «Toma». Diego se incorporó, sorprendido. «¿Eso? No puedo. Es un regalo, de mi padre a mí, y ahora, de mí a ti». Javier lo puso en la mano sana de Diego. El metal estaba tibio. «Para que recuerdes que el tiempo a veces nos da segundas oportunidades, y que la fortuna más grande puede venir en el paquete más pequeño». Diego cerró su mano alrededor del reloj. Sintió su peso, su importancia. «Gracias, Javier». El hombre asintió, se puso de pie y se alejó hacia la fogata, dejándolos solos. Diego se acostó de nuevo, apretando el reloj contra su pecho. Relámpago movió la cabeza y la posó con suavidad sobre el torso del niño, como una almohada viviente. Diego puso su mano buena sobre la frente caliente del caballo. Miró las estrellas, pensó en su madre, no con la tristeza aguda de antes, sino con una calma agradecida. Ella lo había guiado aquí, a este valle, a este caballo, a esta nueva familia. «Encontré un hogar, mamá», susurró hacia el cielo infinito. «Y un amigo». Relámpago resopló suavemente, como si entendiera cada palabra, y en la paz absoluta del valle escondido, bajo 1.000.000 de estrellas, el niño y el caballo se durmieron, juntos, a salvo por fin. El viaje había terminado, y una nueva vida, llena de porvenir, comenzaba.